viene pronto. Él ha prometido que va a regresar y debemos estar convencidos de ello, hermano, que el Señor va a regresar, y por lo que está pasando en el mundo creemos que esto va a ser muy pronto. El día y la hora, dice, nadie sabe, solamente nuestro Padre Celestial. Lo que nos corresponde a nosotros es estar preparados, es estar siempre velando, velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil. A veces nos dejamos dominar por la carne, por la pereza espiritual, pero el Señor quiere que estemos alertas, que estemos velando, que estemos preparados para que cuando Él venga nos encuentre velando. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo encuentre siendo fiel. Y que eso se pueda decir de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 23. Ya le dimos lectura a este salmo, incluso a algunos tal vez se lo sepan de memoria. Yo creo que dentro del pueblo cristiano, el Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos, más queridos, porque ha servido este salmo de aliento en los momentos más difíciles por los que atravesamos en la vida. Incluso a veces con la pérdida de un ser querido, nos acordamos de este Salmo 23, y mayormente si la persona que partió era creyente, nos sentimos, por un lado, como dicen, tenemos sentimientos encontrados, ¿verdad? Por un lado nos da tristeza el que haya partido, porque ya no lo vamos a ver aquí, no lo vamos a ver aquí. Pero por otro lado sabemos que está en un lugar mucho mejor, que ahora ya está con su pastor, que ahora ya está disfrutando de las moradas celestiales, ¿verdad? Y en la semana yo tenía la inquietud de preguntar por una hermanita que hace años venía aquí, ya era grande de edad, y me atreví a preguntar por ella. A veces le da uno pena porque no sabe si va a ser uno imprudente, ¿verdad? Y pregunté por ella, y me dijo, ay pastor, dice, hace un año, este noviembre pasado, completó un año de que falleció. Dije, pues ya tiene entonces más de un año que está con el Señor, ¿verdad? Y le decía yo a su nuera, le digo, nosotros como cristianos hablamos de la iglesia militante y de la iglesia triunfante. Y le decía yo a ella, le digo, nuestra hermanita ya está con la iglesia triunfante, ya está allá con el Señor. Y mientras nosotros estamos aquí en la iglesia militante, tenemos que seguir la lucha, tenemos que seguir afrontando pruebas, tenemos que seguir afrontando tentaciones, y mientras estemos en este cuerpo, estamos expuestos a muchas cosas. Pero bienaventurados y bienaventuradas aquellas que ya están con el Señor. Amén. Y nosotros tenemos esa esperanza que un día también estaremos con Él. Dice el hermano Moy, yo sé que sí, voy a partir con el Señor, pero no sé cuándo, dice, no sé cuándo, ¿verdad? De que vamos a partir con el Señor, creo que todos estamos convencidos de ello, pero cuándo no sabemos. Por eso debemos estar preparados y hacer de nuestro Dios nuestro pastor, hacer de Dios nuestro Dios, y decirle, no nada más Dios, no nada más decirle creo en Dios, sino le creo a Dios, y hacer de Dios mi Dios, hacer de Dios nuestro Dios. Vamos pues entonces a meditar en el primer versículo de este Salmo 23. Este Salmo 23, como les decía yo, es un salmo muy querido, muy apreciado, tanto que lo hemos memorizado tal vez para que, aunque no tengamos una Biblia a nuestro alcance, en nuestra mano, sin embargo, estará en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera que la Escritura misma dice, allá en el Salmo
119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y no solamente debemos guardar los dichos de Dios para no pecar contra Él, sino debemos guardar los dichos de Dios para gozarnos en Él, para confiar en Él, para caminar con Él, para sentir su presencia en nuestra vida. Porque a veces el ajetreo de la vida, el trabajo, el estrés de la manejada, la presión, ¿verdad?, que recibimos a veces de parte de la gente, el estar a la defensiva, a la expectativa, como que eso no nos permite estar conscientes de que Dios está con nosotros, de que Dios está de nuestra parte. Y tenemos que recordar que Él ha dicho que nunca nos va a dejar. Amén, amén. No te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Él va a estar siempre con nosotros. A donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, pienses en Él o no pienses, te acuerdas de Él o no te acuerdas de Él, Él está ahí. Siempre, siempre. Pero qué mejor, hermanos, cuando nos acordamos de Él, porque yo les decía el otro día que es como sintonizarnos con Él. Es como una estación de radio que siempre está transmitiendo día y noche, las 24 horas del día, los 365 días del año está transmitiendo, pero a veces nosotros estamos desintonizados, ¿verdad? Nosotros estamos fuera de rango y tenemos que ponernos en sintonía con Dios, porque Él siempre está transmitiendo su amor, su misericordia, Él siempre está transmitiendo su palabra. Entonces nosotros tenemos que ponernos en sintonía con Él. Y se siente, se experimenta esto. Usted lo puede dar testimonio de eso, puede percibir esto cuando se pone usted en comunión con Dios. Yo digo sintonía para utilizar el mismo ejemplo, pero la Biblia habla de comunión. Comunión con Dios, de buscar su rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. ¿Cuáles son esos tres principios fundamentales que determinarán nuestra forma de vida? Dice el Salmo 100, versículo 3, yo estoy pensando en el Salmo 23, el Salmo 100, versículo 3, dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O como viene aquí en la Nueva Versión Internacional, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es a Dios, a Dios. Y cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de un principio fundamental que aún los filósofos griegos, ellos hablaban de conocimiento, de conocerse a uno mismo. En este caso, pues, como viene ahí en su boletín, quien puso en boga esta frase, este principio de conócete a ti mismo, pues Sócrates, se le atribuye a Sócrates, aunque él no fue realmente el autor de este lema, pero a través, como dice, de Platón, los dos eran filósofos, fue su discípulo. Platón fue discípulo de Sócrates. Platón lo usó, dice, en sus diálogos para destacar la importancia del autoconocimiento, para entender tus propias fortalezas, tus debilidades y tu mundo interior. Entonces, es importante que te conozcas a ti misma, que te conozcas a ti mismo. Pero todavía es más importante que conozcas a Dios. Porque si no conoces a Dios, realmente no te vas a conocer a ti mismo. Te vas a engañar a ti mismo, te vas a engañar a ti misma, te vas a formar un concepto erróneo acerca de ti misma o acerca de ti mismo. Y cuando hablo de un concepto erróneo, estoy diciendo que a lo mejor te vas a creer más de lo que eres o menos de lo que eres.
o te vas como dice, a elevar en tu autoestima más arriba de lo que realmente eres, o vas a tener tu autoestima muy abajo de lo que realmente eres, de quién eres. Por eso es importante entonces tener un concepto adecuado, ni tanto arriba ni tan abajo, aunque delante de Dios, hermanos, siempre debemos estar en una actitud de humildad, acercarnos a Él en humildad. Por eso la Escritura dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Y sobre todo dice la Escritura que debemos estimar a los demás ¿qué? Como superiores a nosotros mismos. Ahora, eso no debe dar lugar a que los demás se quieran aprovechar de nosotros, ¿no? Porque eso, si entre cristianos debemos de tener un concepto de los demás como superiores a nosotros mismos. Pero los demás no deben sentirse superiores a nosotros, sino al contrario, debemos de servirnos, como dice la Escritura, por amor los unos a los otros. Así es que para poder conocernos correctamente, tenemos que conocer a Dios. Juan Calvino, en sus instituciones de la religión cristiana, estoy transcribiendo ahí 2 pequeños párrafos, son 4 libros, en 2 tomos, 4 libros en 2 tomos, y él dice en su primer libro, en el capítulo 1, dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría consiste en 2 puntos: en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Ahí está entonces el conocimiento que debemos tener de Dios y el conocimiento que debemos tener de nosotros mismos. Nadie se puede contemplar a sí mismo, dice él, sin que al momento se sienta impulsado a la consideración de Dios, en el cual vive y se mueve. Eso decía Juan Calvino en su institución de la religión cristiana. Así es que sí, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Pero sobre todo, conoce a Dios. Y al conocer a Dios, te vas a conocer a ti mismo de la mejor manera, de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si no, nos formaríamos un concepto erróneo, equivocado de nosotros mismos. Por eso, el Señor mismo, en Jeremías 9, 23 y 24, dice, si quieren buscar en su Biblia, o si ahí mismo está en su boletín, pero si quieren buscar en su Biblia, Jeremías 9, 23 y 24, dice: así dijo Jehová, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Voy a detener un poquito. Hermanos, ¿qué vemos ahora en nuestra sociedad? ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Precisamente eso que está prohibiendo el Señor. Los sabios, los científicos se jactan de su sabiduría, de su conocimiento, de sus logros, de enviar naves al espacio, de mandar muchos satélites en órbita, de poder ahora describir o definir y manipular aún todavía el genoma humano. O sea, se jactan de eso. Y dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. No se jacte, pues. No se jacte el sabio en su sabiduría. Dice, ni el valiente se jacte de su valentía. Vemos cómo hay quienes incluso hasta alardean de su poderío militar, ¿verdad? Hacen sus desfiles militares, exponiendo sus misiles, exponiendo sus tanques, exponiendo
sus bombas que tienen, ¿verdad? Y otros a lo mejor no a nivel internacional, pero a nivel personal se toman videos con sus armas, con sus rifles, y algunos hasta se jactan de a cuántos han matado. Dice el Señor, no se alabe el valiente en su valentía, tampoco el rico en su riqueza, no presuma cuánto tiene de dinero, cuántos millones tiene, o cuántas casas tiene, o cuántos carros tiene. No, dice, eso, hermanos, eso es vanidad. Todo eso se va a quedar aquí. Por eso dice Dios en el versículo 24 de Jeremías 9, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto sí dice, alábese, reconozca quién soy yo, que hago misericordia, juicio y justicia. Hermanos, es lo que Dios quiere que todo hombre, que toda mujer que habita en el planeta Tierra reconozca quién es Él. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios santo. Y Él quiere que vivamos no conforme se nos dé la gana, sino que vivamos conforme a su voluntad, porque es la única manera en que podemos realmente asegurar que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Es la única manera de trascender, como alguien decía por ahí, ya trascendió. Bueno, si fue creyente, si fue cristiano, ya trascendió, ya está en la presencia de Dios, pero si no, entonces debemos asegurarnos de que un día estaremos en la presencia de Dios por siempre, por toda la eternidad. Amén. Y la única manera es por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Y esto nos lo revela Dios en su palabra. Aquí es donde podemos conocer a Dios, por medio de su palabra. Fuera de este libro, fuera de su palabra, cualquier concepto de Dios es especulación nada más. Es idea nada más. Es resultado de la imaginación del hombre. Y eso que es resultado de la imaginación del hombre es ídolo, es un Dios falso. El único Dios verdadero es quien se revela aquí en su palabra, en las Escrituras. Entonces la mejor manera y la única manera de conocer a Dios es conociendo ¿qué? Su palabra. Porque aquí es en donde Dios se revela a sí mismo. Es así como podemos conocerle. ¿Quién es Dios? El segundo principio que es importante y que va a determinar tu forma de vivir es reconocer que fuimos creados por Dios. Dice la segunda parte del Salmo 100, versículo 3, Él nos hizo y somos suyos. En la Reina Valera dice, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto es importante, hermanos, porque usted sabe que en las universidades se enseña la teoría de la evolución. De esa manera se trata de explicar la vida. Pero, hermanos, es increíble. Alguien ha dicho por ahí que se necesita más fe para creer la teoría de la evolución que creer lo que dice la Escritura. Porque, hermanos, la vida es algo tan complejo. Yo no soy biólogo, no soy genetista, pero hay quienes se dedican a estudiar los seres vivos, hay quienes se dedican a estudiar el genoma humano. Y así, hermanos, yo he escuchado algunas conferencias, he leído algo de esto, y dicen, es tan difícil que las condiciones se den para que se produzca la vida. Incluso dice,
es tan difícil. Estamos hablando de no solamente de uno en un millón, sino de uno en varios millones de posibilidades, aún de que se den las condiciones para que se forme siquiera una bacteria. Ya no hablemos de seres vivos complejos, como en este caso el ser humano. No, hablemos de bacterias. Pero los evolucionistas dicen que somos el resultado voy a leer lo que dice ahí brevemente, cómo se plantea la teoría de la evolución. No voy a... Eso usted puede buscar, ¿verdad? En libros, en internet, lo que enseña la teoría de la evolución. Pero nada más transcribo aquí un poquito. Dice, en 1871, Darwin publicó El origen del hombre. En este libro explica su idea de que la selección natural es la causa de la aparición del hombre, al igual que lo ha sido de los demás vivientes. Incluso no se menciona ahí seres vivos, no, vivientes. También expone que los humanos no ocupan un lugar especial en la naturaleza y que las facultades, y aún dice, no. También expone que los humanos no ocupan un lugar especial en la naturaleza y que las facultades espirituales, ahí no está completo, son también resultado, ¿verdad?, de esa selección natural. Es resultado de la evolución. Incluso cuando yo estudié, se me enseñó que la expresión más grande de la evolución es el hombre. El hombre, su cerebro, su razonamiento. Y dicen que lo que nos hace diferente a los animales es la razón, es el raciocinio y el tener conciencia de quiénes somos. Dicen, los animales, ellos no tienen conciencia de quiénes son. Pero el ser humano ha evolucionado de tal manera que tenemos conciencia de quiénes somos. Y eso nos hace diferentes a los animales. Entonces dice, el hombre es un ser, es un animal racional. Así. Usted ya podrá o sabe que hasta vienen ilustraciones de cómo fue la evolución, ¿verdad?, de los primates, seres antropomorfos, primates, y luego ya el hombre se fue dividiendo, y ya el hombre moderno. Y en una caricatura que por ahí vi, ¿verdad?, el hombre moderno y bien obeso por causa de la comida rápida. Pero hermanos, usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que no somos el resultado de la evolución. Sabemos que no somos el resultado de la casualidad. Aún el otro día yo les decía, aún tú mismo no eres el resultado de un accidente o a veces se habla de hijos no deseados. Y dicen, no hablemos de hijos no deseados, hablemos mejor de hijos no planeados, porque si decimos de hijos no deseados, ya estamos nosotros poniendo ahí una barrera y estamos ya menospreciando y estamos acabando con la autoestima. Y bueno, sí es cierto, en cierta medida sí tiene razón. Pero yo les decía, aunque tú no hayas sido una hija planeada, un hijo planeado por tus padres, Dios, oigan bien, Dios ya te había diseñado, Dios ya te había planeado, Dios ya te había amado incluso desde ¿qué? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Así es. Esa es la verdad. La Biblia lo dice. Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez, aunque Dios no, aunque el hombre o tus padres no te hayan planeado, Dios
te diseñó, Dios te planeó, Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Eso, si tú lo crees, si tú lo aceptas, eso debe darte, como se dice por ahí, un concepto adecuado de ti misma, un concepto adecuado de ti mismo, saber que no eres un accidente, saber que fuiste un hijo o una hija no deseada, ¿no? Dios te amó desde el principio. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Por tanto, te he prolongado mi misericordia. La posición creacionista, que como creyentes nosotros debemos tener esa posición creacionista. Dice, no somos producto de la evolución. Somos la obra maestra de Dios, moldeados por sus propias manos. Oigan bien cómo Dios se tomó el tiempo después de crear todo en los primeros 5 días. En el 6º día, cuando Él terminaba de crear primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, en cada día, y vio Dios lo que había hecho el primer día y vio Dios que era bueno. Segundo día y vio Dios que era bueno. Tercer día y vio Dios que era bueno. Cuarto día y vio Dios que era bueno. Quinto día y vio Dios que era bueno. Y el 6º día, después de crear al hombre a su imagen y semejanza, dice la Escritura, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Lo demás era bueno. Pero después de crear al hombre, vio que era bueno en gran manera. Por eso nos atrevemos a decir que el hombre es la obra maestra de Dios, o como algunos han dicho, es la cúspide de la creación. Y lo demás Dios lo creó y dijo Dios, o sea, por medio de su palabra, que es poderosa. Pero en el caso del hombre, hermanos, vemos ahí en Génesis 1, 26 al 31, vean cómo dice Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día 6. Génesis 1, 26 al 31. Pero volviendo a cómo Dios creó al hombre, dijo, sí, hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero ahí en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, Dios se dio el tiempo, o como decimos, ¿verdad? Se dio a la tarea de tomar polvo de la tierra, por decirlo así, con sus propias manos y moldear al hombre. Dios pudo haber dicho que surge el hombre de la tierra, que se forme el hombre del polvo de la tierra. Pero Dios no lo hizo así, sino tuvo esa delicadeza, esa condescendencia de formar
al hombre del polvo de la tierra. Y luego, dice, sopló en su nariz aliento de vida. Lo que no hizo con las aves, lo que no hizo con las bestias, lo que no hizo con los peces, lo hace con el hombre. Le imparte su espíritu, sopla en su nariz aliento de vida. Por eso, hermanos, el hombre no es parte del reino animal, aunque tiene ciertas características que lo relacionan con el reino animal, pero el hombre, el ser humano, pertenece a otro reino, pertenece al reino espiritual. Y ahí, hermanos, también, nomás como referencia, menciono que en 1969, Robert Whittaker, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad?, propuso clasificar a los seres vivos en 5 reinos. Otra vez, esto yo lo busqué en internet para hablar sobre esto de los reinos. Y yo cuando estudié, hace mucho tiempo, en la escuela, me enseñaron que el reino animal, reino vegetal y reino mineral. Nada más. En los años 60, en los años 70, reino animal, vegetal y mineral. Pero como vemos ahí, en 1969 se propuso clasificar a los seres vivos o a los vivientes en 5 reinos. Y ahí están los 5 reinos. Reino Animalia, ahí vienen quienes pertenecen al reino Animalia, las características, ahí no viene que los mamíferos y cosas así, no, nada más viene reino Animalia, reino Plantae, o sea las plantas, reino animal, reino de plantas, ni siquiera menciona vegetal, porque hay otros que entran como que comparten la cuestión vegetal y animal, pero bueno, eso también usted puede investigarlo con más detenimiento. Yo solamente estoy, como dicen por ahí, dándole a conocer el panorama muy general del concepto que tiene el mundo acerca de los seres vivos, incluyendo al hombre. También habla del reino Fungi, que tiene que ver con los hongos. También se habla del reino Protista. También ahí viene quienes pertenecen ahí al reino Protista, y el reino Monera, que tiene que ver con las bacterias. Y bueno, ya ahorita ya han introducido otros reinos, pero esto es lo que se maneja en términos generales, estos 5 reinos en los que se dividen los seres vivos que existen sobre el planeta Tierra. Y dentro de esos, pues, entra, según la biología, entra el hombre dentro del reino animal. Pero yo insisto, hermanos, que el hombre no pertenece al reino animal. El hombre pertenece al reino espiritual. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Porque fue creado de una manera especial, porque Dios impartió su espíritu en el hombre. Por lo tanto, el hombre entra en otra clasificación. Y aquí, hermanos, yo quiero mencionar, estuve buscando, y lo menciono así, cuando estuve en el seminario, recuerdo que nos encargaron leer un librito muy delgadito, por cierto, pero créanme, hermanos, qué sustancioso es el librito. El título del librito era Homo Creator. Es latín, ¿verdad? Homo Creator quiere decir hombre creado, Homo Creator. Y estuve buscándolo eso en internet, hermanos, ya no existe el libro, ya ni siquiera aparece ahí ni el autor. Hay otros títulos, por ejemplo, el Corandeo, que también
ahí el autor de ese libro del Homo Creator menciona corandeo, otra vez latín. ¿Qué quiere decir corandeo? Quiere decir delante de Dios, delante del rostro de Dios. El ser humano, hermano, se mueve delante del rostro de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, hermanos, observa, Dios mira, Dios tiene el control de todo. Nada se le escapa a su mirada, nada se le escapa a su control, a su autoridad, pero sobre todo cuando el ser humano voluntariamente, oigan bien, cuando el ser humano voluntariamente se somete a la autoridad de Dios. Y entonces decimos que anda a la luz del rostro de Dios. Y entonces decimos que Dios hace resplandecer su rostro sobre aquellos que han elegido estar bajo la luz de su rostro. Amén. ¿Sí? Esa es la diferencia. Hay quienes viven como si Dios no existiera, pero aún sobre ellos Dios tiene control, aún sobre ellos Dios los observa, Dios mira, dice la Escritura. Nada hay que se escape a la soberanía de Dios, nada hay que se escape al control de Dios. La diferencia es que hay quienes voluntariamente han decidido someterse a esa autoridad de Dios. Hay quienes voluntariamente han decidido andar a la luz del rostro de Dios. Y bueno, volviendo otra vez, el autor de ese libro, él hace una distinción en que el hombre delante de Dios es siervo. Delante de Dios el hombre, estoy hablando hombre y mujer, ¿verdad? El género humano, pues, hombre y mujer. Delante de Dios el ser humano es siervo, el hombre es siervo. El hombre ante su prójimo es, el autor originalmente le llama custodio, pero el término custodio puede tener un término peyorativo. ¿Por qué? Porque se relaciona con los que cuidan en la cárcel, ¿verdad? El custodio, ¿verdad? El guardia de la cárcel. Entonces, yo quise cambiarle el nombre en lugar de custodio, guarda. Y utilizo este término guarda porque allá en el Edén, recuerden cuando Dios llama a Caín para pedirle cuentas de su hermano Abel, que ya lo había matado, le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué dice Caín? ¿Qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Como dice, ¿qué acaso yo estoy para cuidar a mi hermano? Y yo les decía el otro día, ¿verdad? Qué tremendo que Caín siendo el mayor que Abel, de veras, él debió haberlo cuidado, debió haberlo protegido, pero en lugar de eso lo mató. Qué tremendo es esto. Es lo que está pasando, hermanos, en la sociedad. Los que deberían de cuidar, proteger, abusan de su autoridad, abusan de su poder. Entonces, por eso utiliza el que cuida, el que guarda. Entonces, ante Dios, el hombre es siervo. Lo admita o no lo admita, es siervo. Dios le va a pedir cuentas. Ante su prójimo es guarda. Guarda de su prójimo, guarda de su hermano. Y ante la naturaleza, ante la demás creación, el hombre es mayordomo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha delegado cierta autoridad sobre la demás creación. ¿Para qué? Para que cuidemos, para que protejamos.
No nada más para que le explotemos y sin importar el daño que causemos. Esa es consecuencia del pecado también. La explotación desmedida de los recursos naturales es causa del pecado. Y eso no agrada a Dios. Y sobre todo que unos pocos se enriquezcan con el producto, que se enriquezcan con los recursos. Eso tampoco agrada a Dios. Va en contra de la voluntad de Dios. Quien hace eso no es un buen mayordomo. Pero un buen mayordomo sabe que el resto de la creación ha sido puesto, como vemos ahí donde leímos, bajo su cuidado, bajo su autoridad de alguna manera, pero sabiendo que tenemos que dar cuentas a Dios. O sea, que quienes están en autoridad tal vez sobre sus demás hermanos, pero a la vez ellos mismos están bajo una autoridad superior que es Dios. Por eso Pilato, recuerden que le dijo a Jesús, lo cuestionó, le preguntaba y le dice, ¿qué? ¿No vas a contestar? ¿No vas a contestarme? ¿No vas a decir nada? ¿No sabes que tengo autoridad? Le dijo Pilato a Jesús, ¿tengo autoridad para soltarte o tengo autoridad para crucificarte? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dado de arriba, si no te fuera dado por mi Padre. Ninguna autoridad tendría sobre mí. Las personas que están en autoridad, los gobernantes, los presidentes, los reyes de la tierra, tienen esa autoridad porque Dios se las dio. Pero así como Dios se las dio, se las puede quitar. Por esto este señor del país vecino debe tener mucho cuidado en lo que está haciendo y en lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es Dios quien da la autoridad y dice, ya lo vimos, que es Dios quien pone reyes y es Dios quien quita reyes. Y ellos han recibido esta autoridad, pero van a dar cuenta de ella. ¿Cómo han utilizado esa autoridad? Porque Él es el Rey de Reyes, ¿qué? Y Señor de Señores. El juez de jueces es Él. Por eso los jueces deben hacer justicia. Porque si no actúan equitativamente, si no imparten justicia, el juez justo va a juzgarles. Él es el que los va a llamar a cuentas. Entonces, otra vez, el hombre ante Dios es siervo. Tú y yo somos siervos. Tú y yo, hermano, tú y yo, hermana, somos siervos delante de Dios. Pero también tenemos una responsabilidad ante nuestro prójimo. Y debemos ser, ¿qué? Guardas de nuestro prójimo. Buscar el bien de nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Por eso Jesús, cuando le preguntó a aquel que resumiera, dijo, el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la relación con nuestro prójimo, con nuestra prójima, es que ser guardas, cuidar, proteger. Y con respecto a la creación, hablamos de los recursos, hablamos de los demás seres vivos, hablando no del hombre, sino ya de los seres vivos, animales, vegetales y aún de los recursos naturales. Somos mayordomos y tenemos que dar cuentas a Dios de ello. ¿Cómo estamos utilizando los recursos naturales?
cómo estamos utilizando el tiempo, hermanos. El tiempo es algo que no se puede recuperar, no es renovable. Hay recursos renovables y no renovables, pero el tiempo definitivamente no es renovable en un 100%. El tiempo que pasó, pasó, no se puede recuperar. Y el tiempo, hermanos, el tiempo es vida. Así es que el tiempo que ha pasado es vida, que ha pasado. Tus tiempos muertos es vida muerta. Entonces, esto es importante, hermanos, hasta de eso vamos a dar cuentas a Dios. Del tiempo también. Porque el tiempo es algo que Dios ha puesto a nuestra disposición, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo utilice. Por eso dice la Biblia que los días son malos. Los días son malos, dice. Y por eso debemos vivir, ¿verdad? Vivir conscientes de eso para la gloria de Dios. Redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que redimir el tiempo, porque los días son malos. Y la mejor manera de redimir el tiempo es haciendo la voluntad de Dios. La mejor descripción que aquí, la tercera cosa, hermanos, el tercer principio es: debemos saber que somos guiados. Ese es el tercer principio, que somos guiados por el buen pastor. Dice la tercera parte del Salmo 100, versículo 3, somos su pueblo, ovejas de su prado. La mejor descripción que podemos tener en lo que es un buen pastor la encontramos en el Salmo 23. Ya leímos el Salmo 23 al inicio del culto, pero no está de más que volvamos a leerlo, y si podemos detenernos un poquito ahí entre frase, entre versículo y versículo. Vamos a hacerlo, aunque sea brevemente, no vamos a hacerlo apuradamente. Una de las cosas, hermanos, que usted debe saber, que en el hebreo, para conjugar los verbos, tiene uno que tomar en cuenta el contexto. Y en este caso, la Reina Valera traduce como algo futuro: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mirando a futuro, presente, futuro. Pero otras versiones traducen como algo presente: el Señor es mi pastor, nada me falta. Algo presente, algo actual. Y es válido de las dos maneras, es correcto de las dos maneras. Así es que usted puede ahí también conjugarlo así, de esa manera, es decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos a leer ahí en la Nueva Versión Internacional, como está transcrita en su boletín. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas por amor a su nombre. O sea, un buen pastor busca los mejores pastos, los mejores alimentos para sus ovejas. Y por eso aquí está hablando, dice, me hace descansar en verdes pastos y me lleva a aguas tranquilas. Ahora, cuando habla de aguas tranquilas, debemos pensar no en aguas estancadas, sino en aguas que están corriendo, porque Él es la fuente de agua viva. Y por eso Él quiere que nosotros nos acerquemos a esa fuente de agua viva. Él no quiere que nos alimentemos o que saciemos nuestra sed en aguas estancadas, porque las aguas estancadas se contaminan.
sino Él quiere que bebamos de la fuente de aguas vivas, agua que está corriendo. El pozo donde fue a sacar agua la mujer samaritana es un pozo de donde del fondo estaba brotando agua. O sea, había una fuente de agua viva en el fondo del pozo. Y aún así, por eso Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva, agua que salte para vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el agua de vida, porque Él es la fuente de agua viva. Porque Él puede saciar la sed del alma. Él es el único que puede hacerlo. Y aquí, hermanos, cuando habla del buen pastor, está hablando precisamente que el buen pastor lleva a sus ovejas a beber de aguas vivas, de agua que está corriendo, agua cristalina, pastos verdes, lo mejor. Él quiere lo mejor de lo mejor para sus ovejas. Ese es el buen pastor, ese es nuestro pastor, ese es nuestro Dios. De esa manera nos ama, de esa manera nos cuida, de esa manera quiere que nos alimentemos, hermanos. Dejemos de estar comiendo, por decirlo así, zacate seco y comamos pasto verde. Dejemos de estar bebiendo agua contaminada, estancada, y bebamos agua limpia que brota de la presencia de Dios. Y aquí, hermanos, está esa fuente de agua viva en su palabra. Tenemos que alimentarnos de su palabra. Sigue diciendo, versículo 4. Ay, todo esto lo hace que por amor a su nombre, porque te ama a ti, pero también se ama a sí mismo, ama su nombre, y Él quiere que ame su nombre también. Así como Él te ama, que tú le ames también a Él. Versículo 4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. ¿Cómo dice la versión Reina Valera 60? A mí me gusta más ese texto. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me infunden aliento. Sigue diciendo en la en la Nueva Versión Internacional, dice, versículo 5, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Aquí, hermanos, está hablando es Dios, hermanos, quien nos, aún en medio de la persecución, de la tribulación, en medio de la angustia, Él nos da momentos de reposo, momentos de satisfacción. Tristemente, el ser humano se fija más en los tiempos difíciles, en los momentos difíciles, en los momentos amargos, que en los momentos alegres, que en los momentos dulces que ha vivido. A veces se fija más en las cosas negativas que en las cosas positivas. Y eso hace que nos amarguemos la existencia a nosotros mismos. Tenemos que valorar, tenemos que apreciar más las cosas buenas, hermanos. Valorar más esos momentos de felicidad, esos momentos de gozo, esos momentos de bienestar. Que va a haber momentos también de dolor, momentos difíciles, sí. Pero se pueden sobrellevar mejor cuando tomamos en cuenta esos momentos buenos, esos tiempos buenos. Por eso dice ahí que pone un banquete en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con perfume.
En la Reina Valera dice con aceite. El aceite, hermanos, representa el Espíritu Santo. Hemos sido ungidos por Dios mismo con su Espíritu. Amén. Tenemos la unción del Santo. Y dice ahí que mi copa está rebosando. La copa de la salvación, la copa de bendición. Hermano, el Señor nos ha colmado de bendiciones. Cuando hablamos de colmar, quiere decir que algo que rebasa. Una medida colmada no es la que está a 3/4, no es que está al 90%, no, está al 100% y más todavía. Y Dios, hermanos, ha mostrado su misericordia cada día. Por eso dice, mi copa está rebosando. Dios me ha bendecido más de lo que merezco. Dios me ha bendecido más de lo que yo esperaba, está diciendo David. ¿Usted puede decir lo mismo? Sí, Dios es bueno, hermanos. Y por último el versículo 6 dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. En la Reina Valera dice, el bien y la misericordia me seguirán. Yo no tengo que seguirlos. Ellos me van a seguir si yo he puesto a Dios como mi Dios, a Dios como mi Señor, a Cristo como mi Señor. El bien y la misericordia van a seguirme, van a ir a donde yo vaya. El otro día platicaba con alguien y dice, no, dice, pues ni modo, pastor, hay que ir tras la chuleta. O sea, hay que ir a trabajar, hay que darle duro, hay que chambearle, hay que ir tras la chuleta. Y yo digo, si ponemos a Dios como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro proveedor, la chuleta nos va a alcanzar. No hay que ir tras de ella nos va a alcanzar. De veras, hermanos. Dice Dios, pruébame. En ese sentido, cuando Él dice pruébame, quiere decir confía en mí. Entonces, el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me van a seguir todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Moraré por largos días. Lograremos lo que tanto anhelamos, estar en la presencia de Dios. Amén. Pero mientras llegue ese momento, hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Como alguien ha dicho, Dios no te prometió que no ibas a pasar por tribulaciones o angustias o aún necesidad. Lo que Dios prometió es que aún en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la prueba, Él va a estar contigo. Y Él te va a fortalecer. Y no te va a dejar ahí, Él te va a sacar. Y en la casa de Jehová y en la casa del Señor moraré por siempre. Moraré por largos días. Amén. Amén. Que así sea, hermanos.